soy el buen pastor que entrega la vida por sus ovejas. Hemos llegado al cuarto domingo de la Pascua, conocido como el Domingo del Buen Pastor. Y el Evangelio de este domingo nos lleva al pórtico de Salomón, al templo, el lugar privilegiado para todos los judíos. Jesús se paseaba por el pórtico de Salomón, situado precisamente al lado este del templo. Era una de las galerías abiertas, sostenida por columnas que circundaban la grande explanada del sagrado lugar y era protegida por el viento con una muralla. Era el lugar frecuentado por la gente que ahí se reunía para escuchar las enseñanzas de la ley. San Juan nos dice que era invierno, tal vez para recordar la estación en la cual caía la fiesta y el clima frío. Según San Agustín, era para sugerir que el final de la revelación se acerca y para señalar la frialdad con respecto al Hijo de Dios. Y precisamente Jesús, paseando tranquilamente allí, se le acercan, como siempre, aquellos que lo acechaban siempre. ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dínoslo de una vez. Si tú eres el Cristo, dilo abiertamente. Hacía poco que Jesús había purificado ese lugar, expulsando a todos con cierta ira, con el celo por la casa de Dios, y le habían reprochado también con qué autoridad haces lo que haces. Y Jesús les va a hablar también abiertamente de lo que Él sabe que debe de decir, y Él expresamente dice cuál es el problema para manifestarles, para revelarles su identidad. Ustedes me piden que de una vez les diga quién soy y con qué autoridad hago lo que hago. Pero ¿cuál es el verdadero problema? Dice que mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos y nadie puede arrebatarlas de las manos del Padre. Y el Padre y yo somos uno. Esta revelación que hace Jesús la podemos imaginar en la mente de aquellos que lo interrogaban. Ahí estaba precisamente el problema, la dificultad para que se dieran cuenta quién era Él. No escuchan mi voz y por lo tanto no me conocen ni están en la disponibilidad de entrar en el camino, en la vida que yo les propongo. Yo soy el buen pastor, el pastor que conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a Él. Esta figura bíblica tan hermosa y tan llena de significados, ¿cómo la apreciaba la primera comunidad cristiana? ¿Cómo se abrieron precisamente a sentirse cuidados, guiados por el buen pastor? Pero es la condición indispensable. Decimos y afirmamos con toda verdad que Dios nos ha llamado a todos sin diferencia, sin distinción de pueblos, de razas, de lenguas. Tal es así que los apóstoles, ante esa resistencia de los judíos para aceptar la buena nueva, abiertamente les dicen, puesto que ustedes se resisten a la vida eterna, nos vamos a los paganos. Nos vamos a los gentiles porque también ellos pertenecen al pueblo de Dios. Esto los irritaba todavía más. No querían sentir que los demás estaban llamados a lo mismo, pero tampoco ellos abrían su corazón. Y Jesús lo ha dicho con toda precisión.
no escuchan mi voz. La primera condición indispensable para pertenecer a esta gran familia de Jesús es escuchar la voz, identificar la voz del pastor, no confundirla con ninguna otra. Hay muchos pastores hoy en día, hay muchas voces, muchas promesas, muchas profecías, muchos cambios, muchas promesas, pero siempre se falla porque no hay la verdadera intención y la verdadera cualidad de la que Jesús propone. Qué hermoso es recordar, por ejemplo, a Salomón, aquel joven rey que le pidió a Dios no riquezas ni nada, ni fama ni mucho menos. Dame sabiduría para poder guiar a tu pueblo. Y Dios no solamente le concedió eso, sino le concedió todo lo que no le había pedido. Si sabemos reconocer la voz del Señor, la voz del pastor que guía, que enseña, que gobierna, que alimenta a su rebaño, ciertamente que siempre nos identificaremos con el buen pastor. Y es maravillosa la declaración que hace Jesús: nadie me las puede arrebatar, porque yo doy la vida y la vida eterna, y no va a perecer nadie. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y mi Padre y yo somos lo mismo. Qué hermosa declaración de Jesús, qué revelación tan maravillosa hace para todos nosotros, que también nos resistimos muchas veces a reconocer la voz que nos habla. La imagen del pastor está cargada de simbolismos tan hermosos en la Sagrada Escritura, porque el pastor simboliza el jefe que gobierna y dirige al pueblo. Su principal tarea es vigilar, guiar y proteger al rebaño. Dios es el pastor porque conduce al pueblo, vela por él y lo protege. Ese es también hoy su principal significado cuando se habla en la iglesia de todos los que hemos recibido la misión de pastorear. Sin embargo, cuando los primeros cristianos hablaban de Jesús como buen pastor, no lo hacen para presentarlo como jefe y caudillo, sino para destacar su preocupación por la vida de las personas. Jesús es buen pastor no porque sea capaz de gobernar o sepa gobernar, por supuesto que lo hace, sino más que nada porque es capaz de dar su vida por todos los demás. Y esta teología del buen pastor recoge perfectamente la actuación de Jesús. Su primera preocupación no fue salvaguardar una doctrina, vigilar la moral o controlar la liturgia, sino desvivirse por la gente, luchar contra el sufrimiento bajo todas sus formas y trabajar por una vida más digna y dichosa para todos, llegando hasta dar su vida en este empeño. La Iglesia tiene la responsabilidad de invitar y orientar a los creyentes hacia la verdad de Cristo, pero Cristo porque Cristo se dedicaba precisamente a quitar sufrimientos y dar vida. Solo desde ahí revelaba y anunciaba al verdadero Dios, su Padre, con quien Él era el mismo. Qué ejemplo más hermoso y maravilloso nos está dando el Papa Francisco. ¿Por qué un año de misericordia? Porque esta humanidad necesita esto. Una humanidad dañada, desorientada, enfermiza, necesita volver a disfrutar y a saborear la dulzura de la misericordia del Padre. Pero esto no se puede lograr si no somos capaces de escuchar, de acercarnos y de escuchar la voz del pastor. El Papa Francisco nos está dando un ejemplo, no solamente de palabras, sino con hechos, cómo se escucha, cómo se acerca, cómo comparte, cómo vive con todos los demás, con todos los niños, los jóvenes, los enfermos, los refugiados, los encarcelados, vive esta dulzura de la misericordia del Padre.
Si no se humaniza esta humanidad, no es porque no estamos escuchando la voz del pastor. El Papa acaba de venir a nuestra patria, a todos nos ha estado recordando fehacientemente qué es lo que debemos de manifestar, cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de reflejar a Jesucristo el buen pastor. La iglesia tiene la misión de volvernos a ese Jesús, a escucharlo, a seguirlo, porque hay dos condiciones: escuchar y seguir. Escuchar la voz de nuestro pastor que nos ama, nos conoce, y nosotros seguir esa voz, seguir los mismos pasos para poder participar de eso que presenta el libro del Apocalipsis tan bellamente: la ciudad nueva. Vi cielos nuevos y tierra nueva. ¿Quién es el que dirige todo esto? El Cordero triunfante, pero también es el pastor. Esas dos figuras que se juntan, ser pastor y ser cordero, está todo el secreto de la vivencia del Evangelio. Por eso este domingo, dedicado al buen pastor, todos tenemos que entrar a buscar, a escuchar la voz, a reconocerla y seguirla, seguir los pasos para alcanzar una vida más digna, más humana y por lo tanto más cristiana. Que el Señor a todos nos ilumine, nos dé un corazón generoso para seguir sus pasos. Feliz domingo para todos y que así sea. Yo soy el buen pastor.